Hello, soñador. Aquí estoy con Jeremy Rincón, una persona que estimo personalmente mucho, profesionalmente la admiro y a nivel profesional de mí para ella es una persona la cual he visto su evolución. En el momento en el que llegó ella estaba en un momento interesante, ha cambiado su historia totalmente, la forma en la que se habla, la forma en la que dice y sobre todo la perspectiva con la que la ve la vida. Yo creo que no hay mejor persona para presentarse que uno mismo. Así que, Llore, cuéntale a la gente, a estos locos soñadores, quién es Yoreli Rincón. Y ojo, muchachos, yo voy a estar tomando nota, tomen nota, no se pierdan detalles porque en la recordación y sobre todo cuando uno va escribiendo cosas es que uno va entendiendo el poder de las cosas. Llore, todo tuyo. ¿Quién es Yoreli Rincón? Hola Andrés, ¿cómo estás? Y bueno, a todas las personas que yo sé que nos van a escuchar y que bueno, al final siempre cada personaje en este mundo, porque todos somos un personaje, de verdad vale la pena que escuchemos y que hablemos porque siempre se aprende algo y tenemos también algo que enseñar o mostrar de nuestras vidas. Futbolista, primero que todo, como profesión. Mujer apasionada, completamente diferente a la mujer que llegó a ti hace unos años. Eh, pero bueno, una santanderiana que bastante terca desde un inicio. Y bueno, todo eso empezó desde mis padres que me enseñaron y me arriesgaron bastante ese santanderiano de querer, de luchar, de soñar. Pero sobre todo, Andrés, entendí que la persona exitosa es el soñador que siempre lo hizo con los ojos abiertos y los pies en la tierra. Así que soñar es maravilloso, pero hay que levantarse cada día para lograr ese maravilloso sueño. Me convertí en la primera futbolista profesional en la historia de Colombia de 50 millones de personas. Bueno, pues mujer, obviamente, entonces menos el porcentaje. Eh, He jugado 4 mundiales, jugué para la selección Colombia por 10, 12 años más o menos. Eh, Fui la más joven en llegar a la selección absoluta también. Juegos Olímpicos, fui campeona suramericana con la selección. Creo que hasta el momento todavía es el único campeonato femenino que se tiene. He jugado Champions y bueno, he recorrido el mundo gracias a este maravilloso deporte. He jugado y he vivido en Suecia, en Noruega, en Estados Unidos, en Italia, en grandes equipos como en el Inter. En Nacional jugué, que ahí fue cuando, bueno, llegué a tus instalaciones, gané una Copa Libertadores, que es la única Copa Libertadores que tiene un equipo femenino con el William en el 2018. Y ahorita estoy aquí desde Palmeiras de Brasil, aprendiendo todavía y queriendo cumplir más sueños. Como ustedes saben, soñadores, el objetivo de esto es evidentemente que podamos entender y comprender que no estamos solos en el proceso que vivimos, más allá de hablar de los triunfos, que evidentemente vamos a hablar de los triunfos. Lo que quiero con este tipo de entrevistas es que entendamos que no estamos solos en el proceso que estamos viviendo y que hay otras personas que han pasado por cosas más duras o de una u otra forma momentos que se parecen a los tuyos. Llore, hablas de cosas interesantes que voy a ir tocando. Ojo, muchachos, yo estoy tomando mucha nota de esto porque es la forma en la que vamos a ir fluyendo. No está preparado, lo que sí le dije, Llore, y ella también dijo, quiero que sea una de las entrevistas más profundas que he dado. Quiero que se empieces a esparcir este mensaje, que el propósito que tienes y sobre todo que empieces a contar tu historia desde una perspectiva diferente. Hablas, soy una Así señora es. con los ojos abiertos y los pies en la tierra. ¿Qué tan difícil? Porque claro, yo soy un soñador, un mentor que quiere lograr cosas, sin embargo hay otros locos que están haciendo lo mismo. ¿Qué tan jodidamente absurdo, difícil es ser una mujer que quiere ser futbolista cuando no hay futbolistas profesionales? ¿Y cómo haces para cumplir ese sueño de convertirte en la primera futbolista profesional en Colombia? Coño, es decir, tú estás abriendo un camino para mujeres. ¿Qué tan jodidamente absurdo y difícil fue ese proceso cuando la gente te decía que no lo ibas a hacer, que no? Cuéntanos un poquito, por favor. ¿A qué me refiero con eso, Andrés? Y es que, a ver, es muy fácil soñar y todos tenemos muchos sueños. Y yo me vinculo mucho con las personas que sé que están escuchando esto, esas personas que están y tú sigues, porque mi familia es empresaria. Mi papá toda la vida hizo balones, mi hermano tiene una microempresa de uniformes y mi hermana pues es doctora veterinaria, pero pues maneja su clínica como una empresa. Entonces yo sé que es crear desde cero. ¿Y a qué me refiero a eso? Y es que todos quieren vender mucho,
todos queremos llegar a ser profesional, todos queremos ganar mucha plata, todos queremos ser el, la mejor en lo que nos proponemos, en lo que queremos. Pero realmente, Andrés, no estamos dispuestos a pagar el precio que eso implica. Y no es que todo sea un sufrimiento, porque al final sí, tú sabes cuál es tu meta, pues no te importa el camino. Lo que pasa es que tenemos que tener claro que el camino no es recto y que el camino no está limpio. Eh, pues a mí todo el mundo me decía que era imposible, pues porque sí, yo nunca había visto una jugadora profesional. Entonces, pues nunca se le había pagado a una jugadora por jugar fútbol, valga la redundancia, y mucho menos que pudiera vivir de ello. De hecho, ahorita en la liga colombiana, pues sinceramente no es que puedan vivir eh, de los salarios con una liga tan corta para los que tienen conocimiento de 3, 4 meses. Pero ese era mi sueño, Andrés. Entonces, mira, estamos en la selección y era sub-10. Yo era la menor como de esa camadita dorada que fue el famoso, algunos de pronto van a conocer, de donde nos sacaron el famoso apodo de las chicas superpoderosas. Y yo empecé a ver que a todas ya les empezaron a ofrecer universidades en Estados Unidos. Yo todavía no había terminado mi colegio. Y entonces cuando ellas iban y volvían del sprint, nos decía, pues yo seguía ahí en el mismo lado, en el mismo lugar prácticamente, y ya veía que todas avanzaban. Y pues decían que era muy, muy difícil y muy complicado en el tema del estudio y todo eso. Yo, ¿por qué nunca me basé en eso, Andrés? Era el camino fácil, porque al final nosotros todos habíamos sido ya campeonas con la selección Colombia y venía el Mundial Sub-20, venía Mundial Mayores, acabamos de clasificar con 18 años, yo tenía 16, pero acabamos de clasificar por primera vez a unos Juegos Olímpicos, entonces, a ver, el panorama era muy bueno, por decirlo así, para todas nosotras en ese momento, y era ir a Estados Unidos becadas, pero ese no era mi sueño. Mi sueño fue convertirme en jugadora profesional. ¿Cómo carajo lo iba a hacer? No lo sé, porque no existía. Entonces yo rechacé las oportunidades de las universidades y fueron muchas, Andrés. Yo creo que fueron unas 6, 7 becas que obtuve de universidades. Las rechacé todas, pero porque mi sueño era irme a un equipo. Entonces, para decirte por qué hay que soñar con los ojos abiertos y los pies sobre la tierra, porque mientras todas ya se estaban yendo hacia Estados Unidos, pues para los que saben de Bogotá o conocen Bogotá, yo vivía con mis abuelos, porque yo soy de Bucaramanga, entonces yo me fui de la casa a muy temprana edad y vivía con mis abuelos. Sin embargo, empecé a estudiar inglés porque yo dije, el plan B lo debo tener, pues boba no soy. Entonces me bandeaba entre terminar el bachillerato, la selección, el club donde estaba jugando e inglés, pero sin dinero. Entonces, gracias a Dios, pues comida no me faltó porque yo estaba en casa de mis abuelos y todos mis tíos en Bogotá de parte de mi mamá, la verdad, siempre me apoyaron. Entonces, siempre tuve, como se dice, nosotros decimos en Colombia, la liguita. Pero Bogotá es muy difícil, Andrés, y es muy grande. Entonces, nosotros, por ejemplo, íbamos a entrenar y se entrenaba en la Universidad de Utka, a las afueras de Bogotá, que era en la 224. Y yo debía coger 2 buses para ello. Implica que 2 buses a la de vuelta, más 2, 3 buses para ir a estudiar inglés y devolverme. Pues se me iba todo el dinero que yo no tenía, que yo misma ya a mi edad debía conseguirme. Así que yo me iba en bus hasta la 100, o sea, hasta Bogotá, y para que tú hagas más o menos, se entrenaba en la 224 y yo no pagaba el otro bus para poderme ahorrar y comprarme un pan o algo. Entonces yo me iba caminando hasta la 224 para entrenarme, para prepararme. Yo más o menos me echaba 3 horas, 3 horas y media, todos los santos días de mi vida, por 7 años. Y me devolvía. Entrenaba 2 horas y debía estar al ritmo físico como todas. Eh, y lo hice por 7 años. No sabes cuántas jugadoras salieron hacia Estados Unidos y yo era o sea, yo era como esa 10 de un talento que no se podía desperdiciar. Y pues al final yo fui como la última, la que se quedó porque ya todo el mundo se había ido para Estados Unidos. Y como que yo
todas con universidades becadas y yo caminando 3 horas con tenis rotos, sudaderas ya rotas, pues si no tenía para el bus, imagínate pedir plata para comprar ropa o algo así. A mí igual eso, muchas igual a veces me ayudaban mucho de para acá, la verdad casi nunca esa sí la caminé, la de vuelta, porque bueno, los papás que llevaban a las jugadoras y eso que tenían en carro, pues de para acá me hacían el cambache y pues yo siempre me volvía casi que acompañada. Se llegó el día después de muchos años de haber rechazado todas las universidades, pues yo era la menor de esa categoría y por ende yo podía volver a jugar en la selección sub-17. Yo ya había jugado sub-17, sub-20 y mayores, ya había ido a mundial de mayores, pero podía volver a jugar en la sub-17 y ninguna de mis compañeras que ya estaban en Estados Unidos podían jugar en esa selección. Entonces, pues yo fui la capitana de esta selección porque ya imagínate, tenía un recorrido enorme pero estaba con jugadoras de mi edad. Y hubo un campeonato en Estados Unidos, perdón, en Brasil, exactamente donde estoy. Y clasificamos al mundial de esa categoría y yo fui escogida la mejor jugadora del torneo. Al final del torneo se me acerca, mira cómo es la vida. Una persona me habla en portugués, obviamente, pues lo que entendí fue menos de la mitad. Y realmente el interés fue de Palmeiras, que estaban interesados. En ese momento estaba, para los que conocen la historia pues, del fútbol, Minía, creo que era Pablito Armero, si no estoy mal, ahorita me equivoco, en Palmeiras. Inclusive salimos a cenar con él y los dirigentes y todo, pues, con 17, 18 años. Y ahí estuvo el interés, me ofrecieron un precontrato, pues yo la verdad, si te soy sincera, no me fijé mucho en cuánto me iba a ganar. Sabía que el sueño de mi vida y de miles de personas, de mujeres y de niñas sobre todo, lo tenía yo en un papel. O sea que sí era posible y sí existía y sí se podía, pero soñé con los ojos abiertos. Volví a Colombia, lo leí con mis papás y todo eso. Al final no se dio para Palmeiras, se cambió el contrato, se dio para otro club que hoy en día no existe, se llama 15 de Piracicaba. Y así fue que me convertí en la primera mujer en la historia de Colombia en jugar fútbol profesional. Y fue muy rápido de ahí, me fue muy bien. Pegué al siguiente año el salto para Europa y me llevaron a jugar Champions. Y bueno, ahí siguen adelante. Suena corto y se cuenta fácil. Sin embargo, el sufrimiento de 7 años, los momentos, el dolor, es parte del proceso. ¿Cuál ha sido el momento de mayor gloria de Llorelli al día de hoy? O sea, el momento en el que diga, wow. Yo creo que haber ganado la Copa Libertadores. Pues si hablamos de un éxtasis, boom. Porque si tú me preguntas el haber contribuido a que se formara la Liga Femenina en Colombia, Ok, creo que fue el momento como persona. Pero tú sabes que en la vida tenemos ese momento de éxtasis que ¡buah! Estalla. Para mí, o título, fue el haber ganado la Copa Libertadores. Y he ganado muchos títulos en otros países donde he jugado, pero pues uno continental y es la primera en la historia de Colombia, pues fue muy bonito y más por la pelea en la que yo ya había empezado a entablar de defender los derechos de la mujer y la igualdad en el fútbol femenino. me encanta. Y ahora hablemos de polaridad. ¿Y el momento más duro? Creo que en el deporte como en los negocios, Andrés, todo el momento estás propenso a tenerlos, ¿no? Desde lesiones, obviamente, un mal negocio, una mala inversión. A mí, bueno, también era un poquito más chiquita, más inmadura y me movía mucho por las emociones. Si te soy sincera, me había dolido mucho y pensaba que ese fue mi peor momento cuando me rompí la pierna 3, 4 días antes de los Juegos Olímpicos de Río. Ese momento para mí fue muy duro y me costó superarlo. Me rompí la pierna en un partido en Pereira y a los 4 días la selección viajaba a Brasil, a Río. Fue los Juegos Olímpicos de Río 2016. Pero bueno, después entendí que es parte de la vida y que no es que me pasó a mí y no pude ir a los Juegos Olímpicos, realmente pues a cualquier atleta le pasa una lesión. Eh,
Sí, pero sí, yo creo que el tema te tengo dime. un momento ahí porque creo que es clave lo que dice. O sea, puta, voy para los Juegos Olímpicos, estoy convocada, voy con la selección. Yo creo que para un deportista, futbolista, estar en la selección de su país es uno de los mayores honores que hay. Pues porque realmente muchos lo hacen por honoris causa, realmente muchos representan a la selección por el orgullo de hacerlo, más que por un salario y demás. Entendemos que es así, ¿no? ¿Cómo va lo duro de, puta, antes de los Juegos Olímpicos, cómo manejar esta frustración? Porque hoy lo dices corto y fácil, entendí que no era para mí. Sin embargo, dejémonos de mamadas. Cuando nos pasa una venta con una venta que no sale, pues, ¿por qué no? Y nos damos duro y empezamos el cuestionamiento y habré hecho mal. Inclusive muchas personas llegan al punto de cuestionar, ay, ¿será que Dios me está castigando por algo que he hecho? Exacto. Entonces, No, ¿cuál pero fue? lo hice, pasé por ese momento. Ok, ¿cuál es esa transición de vivir eso, ese estado, a entender que, ok, no me pasó a mí? Porque esa transición es la que de pronto Pedro, Juan, Octavio, fulanito, que están escuchando este podcast en este momento no entienden. Puta, es que yo tenía el contrato de $1 millón y se me cayó. O yo tenía la venta de siglo y se me cayó. O yo tenía la pareja y me pasó con unos clientes. El loco le va a pedir a la pelada en Capadocia, en el globo, que quería casarse con ella, y literalmente el día antes ya tenía todo organizado, tuvieron una pelea y terminaron. Y ella se regresó, se cambió de hotel y todo, y el loco tenía todo organizado para pedirle matrimonio. Es como puede llegar el momento donde cúspide, el momento de mayor posible éxtasis de mi vida y todo cambia en un instante. ¿Cómo transitaste esa emoción? Pues a ver, fue muy difícil porque yo estaba en el mejor momento que había estado hasta ese momento, futbolísticamente. Porque si tú me comparas ahora o lo que hago ahora futbolísticamente, pues tú dices, no, no hay punto de comparación. Pero hasta ese momento era mi punto y mi pico más alto futbolístico. Había sido escogida la mejor 10 de Colombia, me había ganado el premio a la mejor jugadora de la Copa América, por encima de Marta, quienes conocen de fútbol, que Marta es la jugadora histórica e icónica del fútbol, mejor dicho, mundial, 6 veces electa la mejor del mundo, y yo gano a mejor jugadora de Sudamérica. Vengo de jugar de Europa, estaba jugando en Noruega, me devolví porque ojo, ahí descubrí por primera vez en Noruega que sufría un poco como de depresión y que algo en la mente debía empezar a ajustar, que no todo era éxtasis futbolísticos y soy la mejor y soy la mejor y soy la mejor. Entonces ahí más o menos la vida siempre te está dando, la misma vida Andrés te va dando como, oye, ojo, aquí, se ajusta aquí, ve ajustando y te vas conformando en un juguete más completo, más sólido. Entonces llego a toda la preparación de los Juegos Olímpicos. Imagínate que es que fue tan duro porque el día anterior, como ya estamos muy cerca, cuando se va a los Juegos Olímpicos o Juegos Centroamericanos, Panamericanos, todo esto de Comité Olímpico como tal, los días previos se viaja siempre a Bogotá, nosotros estamos concentrados en Pereira, y es la entrega de bandera del presidente. Si no estoy mal, era Santos, el presidente Santos. Pero no me fue, pero si no estoy mal, sí, en el 2016 creo que era el presidente Santos. Y de la selección femenina, yo fui la que debía ir, yo no era la bandera de los Juegos Olímpicos, pero como que cada deporte, pues iban unos deportistas, por decirlo así, unos atletas, y el presidente pues hacía como siempre, hace siempre como una reunión, entrega la bandera y bueno, hay unos premios y eso. O sea que a mí me alcanzaron a entregar el bolso con los uniformes olímpicos, guayos, el 10 maravilloso, lindo y hermoso. El día anterior nos devolvimos para Pereira esa noche con el técnico y era el último entrenamiento. Después de ese entrenamiento nos daban salida cada una. Yo ya tenía vuelo programado para Bucaramanga para que las atletas nos despidiéramos pues de las familias, tuviéramos una cena con la familia, bueno, eso, el abracito, y se viajaba a Río. Entonces yo llego en la noche otra vez a Pereira. Al otro día había el último entrenamiento, que era pues un partido en ese entonces no se hacían
no había nos enfrentábamos, nos daban la posibilidad de prepararnos contra otras selecciones, porque siempre era el cuento que no había dinero y eso. Entonces nosotras nos enfrentamos, si estamos en Bogotá, con la selección Bogotá masculina, sub 15 por ejemplo, que son para que nos exigieran bastante. Entonces allá que habían ya programado un partido amistoso, no sé si como con las inferiores del Pereira o algo así, porque bueno, imagínate, ya es casi hace 10 años. Me parece, porque fue en el estadio de Pereira, ese sí lo tengo aquí Ajá. centrado. Y de hecho el técnico nos dice, bueno, las jugadoras como que ya él más o menos tenía el equipo titular como en un croquis más o menos, y nos había dicho que bueno, como que este equipo, las que iniciamos, pues solo jugaban un tiempo y el otro equipo iba a jugar otro tiempo como para nivelar cargas y no arriesgar, de hecho, no arriesgar a una lesión o algo así. Por cosas de la vida yo no salí. El segundo tiempo lo arranqué jugando otra vez y Andrés faltan como 2 minutos y él ya me había dicho que me iba a sacar y yo en un momento me acerqué como a la línea y me dijo, faltan 5 minutos, quédate. Y fue como al minuto 88, sola, le fui a dar un pase a una compañera, el tache del pie, perdón, sí, el pie derecho, pero del dedo pulgar se me enterró. Pulgar, pues bueno, no sé si se dice así en los dedos del pie. Entonces al enterrarse se me giró toda la pierna, entonces a mí me quedó una pierna así y la otra así. Pero yo en el instante sentí, o sea, yo en el instante sentí como de los huesos. Yo ahí ya sabía que me perdía los Juegos Olímpicos. Pero fue muy duro, Andrés, porque tú no entiendes. Yo solo entendía el por qué a mí, porque ahorita sí tenía los Juegos Olímpicos, sí era importante para mí los Juegos Olímpicos. Es que yo creo que esa entrevista te va a salir muy larga. ¿Por qué era tan importante estos Juegos Olímpicos? Porque 4 años atrás yo hice el gol de Perdona, clasificar a así sea Londres larga, 2012. así sea larga. Y Yo, si quiero aprender de un atleta olímpica, de un atleta que ha ganado la Copa Libertadores, que ha ganado, ¿qué más? yo he ganado la Liga de Suecia, la Copa de Suecia, la Liga de Colombia, la Copa Si tienen mucha Libertadores, prisa, si tienen el mucha prisa, Paulista que de Brasil. si tienen mucha prisa en ver la entrevista, pues next, no pasa nada. O sea, ¿cuánto están economizando en tiempo, en espacio, en aprendizaje, en know-how? Bueno, y entonces, Bueno, entonces para mí era muy importante, como por eso se dice, es que este negocio era muy importante. Río 2016, porque nos devolvemos 4 años. Londres 2012, yo hice el gol de clasificar a Londres 2012 con 18 años. Por primera vez en la historia, Colombia clasificaba a los Juegos Olímpicos Femeninos. 5 días antes, yo me rompo el quinto metatarsiano y no me iban a llevar a Londres. Yo mentí y yo entrené los 5 días con el quinto metatarsiano roto. Era una morcilla de dedo, pero yo me la metía en el guayo. Andrés, el dolor que yo sentía era impresionante, pero entrenaba cojeando y me preguntaba, yo le decía, no, es que tengo un dolor muscular o algo así, como estamos cerca del viaje. En fin, viajé a Londres, estuve en la lista, pero yo apenas llegué a Londres, le dije al doctor, tengo un dolor terrible en un dedo. Claro, yo ya estaba en Londres, pero no jugué, porque ahí pues descubrieron que yo tenía una fractura, pues ya no podían devolver una jugadora de Londres y no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, para mí, Río 2016 era muy importante. 5 días antes me fracturó el pie derecho. El día del debut de Colombia en Río fue mi operación, fue mi cirugía en Bogotá. Y bueno, eh, mentalmente me di duro los primeros días, pero yo pienso que a veces es necesario soltar. Aprendí en tanta terapia que he hecho y bueno, más adelante vamos llegando a todas estas posibilidades de que digan, bueno, pero ¿cómo llega a ser quien es ahorita? No como jugadora, sino como persona o como mujer. Eh, que todas estas cosas forjan lo que soy hoy en día y realmente es que no me pasó a mí porque soy yo. ¿Me entiendes? Eso debe pasar todos los días de la vida, le pasa a alguien algo. Y no es que es porque eres tú, o porque a mí, porque en este momento. Yo entendí después que mi papel con la selección era otro, y no era ser la 10 icónica. Mi papel con la selección era dejar un camino para todas las mujeres de que nosotros valemos muchísimo más, de que nosotras tenemos un valor muchísimo más alto del que solo es patear un balón.
Y entendí que esa era mi posición y para eso fue que yo ya había hecho todo lo que había hecho con la selección, marcar un camino, dejar un nombre en tan poco tiempo, en un momento en el que el fútbol femenino no era tan reconocido. Y dije, yo me tengo que plantar. Me acuerdo que los doctores me dijeron 7 meses para volver a la cancha. Yo al cuarto mes jugué mi primer partido. Al cuarto mes jugué el primer partido. En ese año, inclusive con la férula, se creó finalmente tantas luchas, tantas luchas, tantas luchas. A final de ese año se creó la liga profesional femenina. Entonces yo jugué en Patriotas y me metí en el equipo de Boyacá, que me abrió las puertas y maravilloso. Pues mi familia es boyacense, pero me refiero de nombre grande, el equipo no lo es. Pero en la ciudad me sirvió mucho, el ambiente me ayudó muchísimo porque yo necesitaba, Andrés, y eso lo deben entender todas las personas que están escuchando eso, volver a confiar en quien yo era, en quien yo soy. Para eso es necesario entender que debemos empezar de nuevo, paso a paso, con humildad. Entender que yo ya, después de varios meses, pues no iba a estar en el nivel que estaba antes de los Juegos Olímpicos y que no podía pretender que de una vez otra vez un equipo en Europa me contratara cuando llevo meses fuera y sin ritmo. Decidí firmar para un equipo de Colombia, empezar la liga en Patriotas y a los 6 meses me cambié a Huila, gané la liga, fui la mejor jugadora de la liga, me fui a la Copa Libertadores, gané la Libertadores y fue escogida de nuevo la mejor jugadora de Sudamérica. Y de ahí volví a saltar para Europa. Fuerte eso que dices y literalmente lo tomo como parte de un mensaje. Volver a confiar en quien yo era, en quien yo soy, entender que Sí, empezar de nuevo con humildad y después de varios meses entender que no iba a ser en el nivel donde estaba antes. Joder, muchachos, ¿por qué lo digo? Porque de una u otra forma, luego de 15 meses de no haber estado yo en el juego, de no haberle metido la candela que debía haberle sido, estoy regresando y claro, no puedo meterme tan duro porque lo he hecho durante los últimos meses, donde debería estar al mismo nivel de antes. O sea que ese es un mensaje absurdamente ridículo, Llore, y creo que es fundamental. ¿Qué momentos de crisis? ¿Qué momentos tensionantes? ¿Qué momentos confrontantes ha vivido Johnny en su proceso donde dice, no puedo más? Y después recuerda algo que sí puede. bueno, casi siempre en todos los equipos me enfrentaba hacia esos momentos, pero siempre he tenido la capacidad de volver a reencontrarme. La verdad, siempre he tenido esa capacidad de volver a reencontrarme o ponerme límites, entender cuando estoy sobrepasando ciertas cosas de desconfianza, sobre todo, tendía mucho, porque, y esto le pasa mucho a los empresarios, porque lo digo y no es que soy la sabionda, por decirlo así, pero porque toda la vida viví en medio de emprendedores, como ya lo dije, y mi hermano le pasaba mucho, mi papá le pasa, y es que, y a mí en especial, yo fui la más dura de la familia en ese sentido, me doy muy duro, soy muy estricta conmigo. Ok, Y eso no es bueno, muchachos, no siempre es bueno. Porque decimos siempre que es muy bueno porque también no es bueno ser permisivo contigo mismo, porque lo que me lleva a hacer Llorel y Rincón, o hacer lo que hago en el fútbol, es la disciplina mía y ser estricta conmigo y enfocada. Pero soy muy exigente conmigo y a veces no tengo paciencia o con paciencia conmigo misma en un error, en un fallo. Entender, Andrés, que es normal que había días malos, entender que no siempre tenía que jugar bien, no siempre tenía que salir figura de los partidos, no siempre tengo que hacer el super gol, no siempre tengo que hacer 3 asistencias para que hablen de Llorel y Rincón. Y sobre todo entender que no siempre tenían que hablar de Llorel y Rincón. Eso fue complicado. Y entonces, pero conmigo misma. Y eso es porque te tienes que hacer a un lado del ego, dejar a un lado el orgullo y dejar a un lado el personaje. Eso entendí, que el personaje es la futbolista que entraba a la cancha y duraba 90 minutos. Pero puta, para hacer rendir, ay, eso puede dice la palabrota, no para importa, da hacer igual, rendir aquí no ese, entra la censura, tomar, dale. hacer rendir ese personaje por 90 minutos, pues marica, tenías 23 horas y
no, perdón, tenías 22 horas para entrenarlo. Entonces a veces le daba tan duro, pues que no me permitía entrenar ese personaje y moldear el personaje como realmente quería. Entonces, yo creo que el proceso más fuerte que he pasado es lograr dejar mi ego, mi orgullo y mi nombre a un lado y empezar a formar una mujer, una deportista, antes que la futbolista, porque la deportista es mucho más integral y absolutamente en todo. Y abrirme a nuevos espacios, aunque me puedo equivocar, aunque hoy no tengo que entrenar 3 veces, entreno 2, pero ¿sabes qué? Me voy a hacer otro deporte, me voy a ir a hacer otra actividad física que ayuda a que sea mejor futbolista, pero mi mente evoluciona más. Y 2, 3 días a la semana los dedico, o sea, sí, le doy duro, duro al cuerpo, solo fútbol, por ejemplo, pero otros 2, 3 días a la semana juego pádel, amo el ajedrez porque fue una de las cosas que el primer psicólogo me enseñó para poder amplificar cada movimiento que haga mi mente y mi cuerpo dentro del campo y fuera del campo. Y yo creo que ese fue el proceso más difícil porque no es fácil, Andrés, dejar tu ego, tu nombre y tu orgullo a un lado para permitirte fallar, aprender. Ok, fallé aquí, listo, vamos a mejorar esto. ¿Sabes qué? Pues vamos a ver el partido y repito la jugada y ya no soy como, puta, Yoreli, ¿por qué fallaste? Sino, mira, sí fallé, pero no fue tan mala la decisión que tomé. De pronto esto. Y yo creo que eso me ayudó a evolucionar muy diferente y a comportarme muy diferente dentro del terreno de juego. Aquí viene algo brutal, clave y fundamental, y fue el proceso cuando tú y yo empezábamos. Tú eres la que va a entrar en detalle, el nivel Sí. que quieras. Sin embargo, y amo, o sea, amo también ambas palabras, o sea, que si la quieres soltar, hágale. Putas, soltar la expectativa ante un resultado deseado. Es decir, yo, concreto, directo, al grano. Tú querías y tenías un deseo y un anhelo de volver a ser convocado. Luego de, ahorita tú cuentas lo que quieras, X cosas. ¿Cómo suelto esa expectativa de si me llaman, no me llaman, quiero jugar, no quiero jugar? Porque eso es de lo más absurdamente jodido que hay. Yo admiro algo en los futbolistas, trabajo ya con varios futbolistas, tanto hombres como mujeres de la serie de Europa, latinoamericana, y hay algo clave y fundamental de una u otra forma, es el estado mental de ellos. Ahorita hablamos de eso. Llore, ¿cómo sueltas la expectativa ante un deseo? Quiero que me vuelvan a llamar, quiero hacer, y decir, está bien si pasa, está mal si no, o sea, cuéntanos un poco y si quieres un poquito de la antesala. Tiki, 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 música de suspenso. Bueno, pues para los que no saben, primero, ¿cómo así que no está en la selección? Hoy mucha gente todavía pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Pues todo pasó cuando fue, por eso te dije, el éxtasis más grande que yo tuve en mi carrera, que fue ganar la Copa Libertadores de 2018. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo más rápido. Yo fui quien hizo las demandas de el premio que se ganó y no iba a ser debitado a las jugadoras que ganaron la Copa Libertadores, sino se iba a llevar para como cumplir una deuda que tenía el equipo masculino con la DIMAYOR y con la federación. Y pues imagínate, eso fue una pelea enorme, la cual yo fui quien la lideró y entendí con el tiempo que no estuve equivocada, hasta hoy no estuve equivocada, pero sí entendí que no fue el momento ni el tono en que debía hacerlo. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta siempre. El hecho de que no estemos equivocados no quiere decir que lo hagamos en el momento errado, por decirlo así. Entonces, no cayó muy bien en la federación y pues bueno, por coincidencias, desde el 2018, pues yo no volví a ser convocada a la selección Colombia. Ahí estuvo el error del ser humano, porque no es mío, lo tenemos todos. Y es que nos apegamos completamente a algo que éramos, o que sabemos que podemos tener, o que sabemos que somos mejor a otras personas. Y el soltar es muy difícil,
¿Por qué? Porque lo mismo. Si tú sabes que tienes las capacidades, si tú sabes que eres mejor, o si tú sabes, eso es el ego, eso es el orgullo, ¿me entiendes? Pero como tú lo sabes y lo haces tan bien, ¿cómo carajos tú sueltas eso y permites que lo hagan otras personas y tú te quedas al margen de todo lo que igual tú peleaste y ves que ahora mejoraron todas las condiciones para otras personas y para ti que fuiste la principal en promover una igualdad, pues imagínate, te marginan de todo. Yo nunca dejé de soñar y sobre todo empecé a trabajar muchísimo más fuerte. Ahí fue cuando fui llevada al Inter, hice grandes torneos, maravillosos torneos en el Inter, en la Sampdoria, eh, pero yo nunca solté la rabia, yo nunca solté de pronto la envidia del por qué a mí, del por qué no me llaman si mire cómo estoy jugando, del por qué siempre. Y todo eso no pasa si tú no estás acompañado de alguien, Andrés. O pues puede pasar, pero es muy difícil que lo entiendas por sí solo si vienes acostumbrado a que te vaya muy bien, que esa era la realidad. Ya había pasado todas las etapas duras de mi vida, como perderme los Juegos Olímpicos, romperme la pierna, y pasas y de la nada sucede todas estas cosas. Entonces, hasta hace 2 años, pues imagínate, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, o sea, fueron 5 años en los que yo no soltaba, no era capaz, más porque sabía que tenía las capacidades, porque sabía que lo estaba haciendo muy bien, y porque sabía que si llegaba lo hacía igual muy bien, pero seguía teniéndolo, el mismo anhelo, el mismo sueño, con rabia de pronto a la vida, es que yo, lo mismo, lo que te digo, el ego, el ego, el ego, el ego. Cuando logramos sacar basura, tú y yo, sacar, logramos entender que al final yo no era culpable y que las otras personas pues están en su voluntad y en su capacidad de decidir si querían o no tenerme ahí. Y no era algo que yo podía controlar, pero yo sí podía controlar, era quitarme esa sensación de vivir todos los santos días con algo que me estaba carcomiendo. Y tuve muchísimas expectativas con los Juegos Olímpicos de Francia, de París, y yo creo que ahí fue cuando toqué fondo. eh, pero bueno, para Cosas que eso yo creo acabaron que de al final pasar. claro, Ok, ok. porque bueno, yo tuve conversaciones y pues me prometieron que me iban a dar la oportunidad de ir. Y al final nunca fue así. Entonces fue como, no sé si fue una palabra de desquite, de venganza, o qué sé yo. Eso lo solté muy rápido, la verdad no me lo tomé a pecho para nada. Estaban en todo su Sigue, sigue, voy a traer derecho. algo. Sigue que voy a traer algo. Y dale. Aquí está, Y, dale. en, y entonces, ¿esto qué? Eh, Tú me pediste que leyera un libro, de hecho, Conversaciones con Dios uno, y, y la verdad es que empecé a centrarme muchísimo más en mi carrera realmente, pero disfrutándola, no queriendo demostrar quién soy yo, sabiendo que yo ya sabía quién era yo, entonces no tenía que demostrarle absolutamente a nadie, tenía era que disfrutar de lo que estoy haciendo, marica, y lo hago bien, pero no lo estaba disfrutando. Hice una carta, me acuerdo, al presidente, nunca fue mostrada. Lo viví ese Me hice proceso. una carta, Gran me hice una parte. carta a mí, marica, y un día me senté a llorarlo, a llorarlo, a llorarlo, a llorarlo, pero no porque me estaba hundiendo, perdón, no para hundirme, porque ya uno tiene que caer como hasta el fondo, ¿me entiendes? Pero necesitaba llorarlo, llorarlo, llorarlo para poder renacer, para poder que las goticas cayeran en esa semilla y solté por completo absolutamente todo lo que tenía que ver con la selección o de decir de que es que me vetaron, porque esa era la palabra siempre, me vetaron, no me dejan, y yo, y no sé qué. Ya no, ya entendí que pues no, eso no es así, simplemente no me llaman por X o Y razón, pero es algo que a mí no me mortifica y no tengo el control. Entonces, yo no tengo el control de que me llamen o no, pero yo sí tengo el control de disfrutar mi carrera.
disfrutar cada entrenamiento, cada partido, y se me abrió la oportunidad de venir a Palmeiras. En ese momento que estaba peor, que estaba muy mal, que no sé qué, que estaba en Colombia, yo me fui para Colombia, para un gran equipo que era nacional y me pagaban muy bien, para demostrar, porque esa fue la estrategia, para demostrar dentro del país el nivel que yo tenía para que me llevaran a la selección Colombia. Y a veces te cerras tanto por no soltar, Andrés, te cerras tanto, tanto y te arrasgas tanto a algo que no te permites ver lo que está enfrente. Ahí empezamos a hacer los 30 días de abundancia contigo y yo me acuerdo que en una de las cosas puse, bueno, que yo ya soltaba, pero que sobre todo, pues ya quería disfrutar de mi carrera, empezar a ganar muchísimo más y no depender de si me llaman o no me llaman a la selección y todo eso. Al final, como 2 meses después, apareció Palmeiras. Yo me quería quedar en Nacional y seguía allá y quería en Nacional para seguir demostrando, demostrando, demostrando. Y parce, me vine con un contrato 3 veces mayor de lo que tenía en Medellín y me vine a disfrutar y a soltar absolutamente todo. Hay algo que quiero anexar, y yo me he pegado mucho en la Biblia en este proceso, y tú dices algo interesante y es el hecho de, tuve conversaciones y de pronto no se dieron. Muchas veces ocurre así. Si nosotros vamos a Éxodo, muchachos, segundo libro del Pentateuco de la Biblia, Éxodo nos cuenta la historia de cómo Israel es liberado de Egipto, cómo el Señor le habla a Moisés y le dice, hey, habla con el faraón y dile que deje salir. Ojo, porque esto es brutal y es la forma en la que lo entendí. Entonces Dios habla con Moisés y le dice, habla con el faraón y dile que te deje ir. Moisés, curioso, todo lo demás, va y habla con el faraón, que resulta ser familiar de él, y le dice, deja ir a mi pueblo, a adorar a nuestro Dios. Y es interesante porque lo dice 7 veces de la siguiente forma. Pero el Señor endureció el corazón del faraón. Y tal como el Señor le había dicho, el faraón se negó a escuchar. Espera, yo no entendía. ¿Cómo Dios le dice a Moisés que hable con el faraón para decirle deja ir a mi pueblo? Moisés le hace caso a Dios y luego Dios endurece el corazón de Moisés. ¿Cómo así? ¿Para qué Dios me dice que hable con alguien si Dios mismo le va a endurecer el corazón? Y es para probar qué tan persistente es la tenacidad que tenía, porque era sencillamente una prueba, porque luego se iban a enfrentar a pruebas más duras en el desierto. Y claro, el Señor tenía que preparar al pueblo de Israel a sacarlo de la zona de confort, que eran esclavos, y convertirlos en guerreros. Pues muchas veces, muchachos, no entendemos el por qué se nos cierra una puerta, y eso es algo interesante. Y algo que tenemos que entender, y lo leí hoy en un libro, y eso también te lo comparto a ti, Joel, muchas veces, y Jesús nos enseñó en Mateo la oración de Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esta es la parte importante. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, señores, damas y caballeros, que ustedes entiendan que no todo lo que ocurre en la tierra es voluntad del Señor, que hay otras voluntades, tal como lo dice en Génesis. Te das cuenta que no todo viene mandado de Él. Lo que tenemos que pedir es que se haga la voluntad de Él, que es beneficiarnos a todos. Y es cuando empieza a cambiar el concepto. Yo le quería añadir estas dos cosas porque muchas veces no entendemos por qué se nos cierra una puerta. Muchas veces no entendemos por qué nos dicen algo y pasa al contrario. Muchas veces no entendemos por qué algo que era para mí acabó siendo para otro. Y es la parte de la... Yo dentro de este proceso, ¿cuál fue la lección? Porque me has dado lecciones, nunca solté la rabia, estaba ahí y No, no que tenía el frente, que a todos nos pasa, a mí más, de hecho creo que lo que estás diciendo me llega mucho en un sentido porque muchas veces vivimos apegados al mejor momento de la vida, al mejor momento de facturación, mamadas, lo uno, cuando tenía esto, en lugar de vivir y aprovechar el presente. ¿Cuál sientes, Llore, que es la lección que te dejó todo este proceso de soltar tu anhelo o deseo de volver a ser, o no, o esa obsesión, podríamos llamarlo, de querer estar ahí? ¿Qué fue esa gran lección? ¿Cómo se la resumirías a la gente? que no puedes forzar lo que no es para ti. Hay cosas que por más que las queramos no son para mí y como lo dije y yo ya lo había determinado, mi papel en la selección no era estar toda la vida en la selección como la mayoría de las jugadoras están hasta hoy, que mis compañeras de las que hablé en esas 17 llevan 18 años en la selección. ¿Sabes por qué? ¿Y por qué Dios lo hizo así? Porque yo busqué al presidente de la federación y yo me senté con él en Medellín y hablamos. ¿Y sabes por qué no entendí y solté que, que no era para mí? Porque hasta el sol de hoy, cuando juega la selección,
Hace más de 7 años yo no juego en la selección. Las personas se saben más mi nombre que el de las jugadoras que están ahí adentro. Ahí es donde entendí que yo cumplí con mi trabajo y que mi papel era otro. Y Dios me pone en boca de todas las personas que conocen del fútbol femenino, el primer nombre que se les viene es ese, por historia, no que ahorita es la mejor o algo, porque para mí la mejor jugadora de este momento y del equipo y del país es Linda Caicedo, Mayra Ramírez y bueno, hay muchas. Pero a la persona cuando le mencionan fútbol femenino, Dios me puso fue así, Llorel. Ahí ya estuvo mi trabajo, Andrés. Yo ya hice mi trabajo por las jugadoras, por las niñas, por un futuro. Está la liga, y no es que yo lo hice, ¿no? Contribuí y fui quien, sin importar o no sabía de pronto que iba a tener tantos tropiezos y castigos, por decirlo así, eh, seguí adelante queriendo formar y abrir un espacio para la mujer en Colombia. Me encanta. Yare, si tuviéramos que resumir y tuviéramos un título acojonante, es decir, esto para YouTube, vamos a poner la entrevista más candente de Yoreli Rincón, así una mamada que llame la atención a la gente. ¿Qué frase dejaría Yoreli para las personas? ¿Qué mensaje dejaría Yoreli para las personas que lo van a escuchar? Porque esta va a ser la entrevista más candente de Yoreli Rincón en todo su tiempo. Dane, tú, ¿qué mensaje le compartirías a las personas que están buscando una luz de esperanza? ¿Qué mensaje le compartirías a las personas que están buscando una voz de auxilio que les diga, güey, de pronto por ahí no es, o por el contrario? Dale, métele candela que es. Yo creo que lo que más les podría decir es que no se maten la vida queriendo ganar la gran batalla. Con la vida se trata de pequeñas victorias. Y por buscar la gran batalla, nos perdemos del día a día, nos perdemos del aprendizaje de las pequeñas victorias. Hay miles de pequeñas victorias, Andrés, que tenemos a diario que ni siquiera nos damos cuenta. Y para tú llegar a facturar ese gran $1.000.000, nunca estás pensando en el $1.000.000 que nunca te das cuenta que empezaste a ganar de millones de pesos. Jamás. Y ese para mí es como el mayor mensaje que puedo decir. Estar atento a las verdaderas pequeñas victorias que tenemos día a día. Porque cuando yo entendí eso, empecé a sentir y a ver que yo era feliz todos los días. Y fue tan hijueputamente difícil entenderlo y verlo. Y ahora todos los días soy feliz. Y lo sabes, lo difícil que están siendo mis días últimamente, porque tú lo sabes. Para los que no saben, aquí a mi papá le dio un infarto cerebral y ha sido muy, muy duro, que estuvo al borde de la muerte. Y aquí pues Andrés lo sabe. Y Andrés, soy muy feliz, pero porque entendí que la vida se trata de pequeñas victorias. ¿Y por qué son pequeñas? Porque también hay derrotas, porque hay empates, porque hay dificultades, pero esas pequeñitas son las que te van a llevar aquí, al que quieres, al empleo que quieres, al ascenso que quieres, a la familia que siempre quisiste, a la mansión que siempre soñaste. No vas a poder tener esta mansión si no empiezas con un aparte estudio, qué sé yo. Y la vida se trata de eso, de los pequeños peldaños. Sueñen siempre con los ojos abiertos y los pies en la tierra. Qué fuerte eso. Y mira, voy a complementar algo, porque otra vez hablaba con un futbolista, con un compañero de equipo de ellos, y le decía, oye, ¿cómo se siente este loco cuando entrena? Me dice, el aura, la energía se siente. Hay algo indispensable en las futbolistas, los deportistas de alto rendimiento, porque no es lo mismo el güey que va al gimnasio 5 veces como los que no vamos casi al gimnasio, versus, por el contrario, los que es parte de su trabajo, estar en forma, de comer. ¿Qué me dices del estado mental de un deportista de alto rendimiento? ¿Qué me dices de ese mindset, de esa mentalidad acojonante de
Pues hace un mes nosotros teníamos la entrevista, no sé, en septiembre nosotros teníamos la entrevista, fue el día que le pasó a tu Pues papá. el 11 de septiembre tú y yo habíamos cuadrado Y la iba a estar en entrevista y fue Miami. cuando le dio el infarto cerebral. Un mes después ocurre. ¿Qué pasa cuando Yoreli no puede ir a casa porque está en otro país a 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros de distancia y tiene papá enfermo, mamá enferma, situación económica, problema en la casa? ¿Cómo separa esos conflictos de su rol, su pasión y el mindset? Porque algo de admirar en ustedes es la mentalidad tan absurdamente cabrona. ¿Qué me puede decir Yore con respecto a eso y qué tip le da para hacer? Ese día, a los 2 días tenía partido y, y lloré, eh, acostumbro a votarlo, lloré y me alcé, hice una oración y le agradecí, porque así como mi papá en 10 minutos le cambió la vida, carajo, yo todavía podía levantarme y ganarme la vida en una cancha de fútbol, corriendo. ¿Por qué carajo tenía que estar triste? No tenía cómo estar triste. Agradecí feliz después de haberlo llorado, haber estado tranquila y me fui a entrenar demasiado feliz. Para todo hay tiempo en la vida, no porque haya mucho tiempo, sino porque debes aprender a valorar los momentos. Y queremos hacer todo al tiempo que no disfrutamos de lo que estamos haciendo. Entonces, para mí era una bendición que mi papá estuviera. Uno ya no se murió, le pasó en ese instante, ¿no? Ahorita nada de certeza en la vida, Andrés. Fue tan difícil y nos dicen está muy, muy en peligro, pero está ahí, está estable. Entonces, yo puedo ir a entrenar. No porque mi papá me va a esperar, porque Dios me brindó la oportunidad de todavía seguirme ganando la vida usando mis dos piernas, mi cuerpo, mis brazos, mi cabeza. Después de las 3 horas de entrenamiento, pues, llegué a casa, llamé, está grave, ¿qué hay que hacer? Ahora sí, de nuevo me ocupé de lo mío. eh, y entendí en la vida que por eso el trabajo no es lo más importante, porque eso anteriormente pasaba, Andrés. Para mí no existía nada más que el fútbol. Y por eso me daba tan duro y por eso al final no progresaba tanto, porque no había otro mundo. No, la gente, la plata, la plata, la plata, la plata, y no te das cuenta las pequeñas victorias que tienes cada instante. Llamé al club y le dije que lo que pasaba, esperando con nervios, y lo primero que me dice el club es, tienes tiquetes, vete ya, y no vuelvas hasta que tú te sientas bien. Y el fútbol y los negocios es eso, Andrés, que tú realmente te sientas bien. En el momento que te sientas bien, haces todo mucho mejor y no querer hacer todo al tiempo. Viajé a Colombia al otro día, pero entrené perfectamente. Viajé al otro día a Colombia a ver a mi papá. Duré 6 días con él en cuidados intensivos, haciendo turnos de 24 horas, de 12 horas en el hospital y todo. Y a los 6 días, mi papá sale de peligro, pero sale con secuelas infinitas que, bueno, aquí no, prefiero no decirlas, pero ¿por qué pensar en la infinidad de secuelas? La mayor palabra, la mejor, salió de peligro. Esa fue la victoria. Salió de peligro. Se estabilizaba, iba a quedar en una habitación del hospital muy bien cuidado, a empezar terapias, a ver paulatinamente que él podía recuperar. Entonces, para mí, eso fue una gran victoria, para la familia fue una gran victoria. Le pedí la bendición y volé de nuevo a Brasil. Llegué a los 2 días, hice gol, hice pase de gol y clasificamos a las finales del Paulista. La mente lo es todo, pero lograr hacer esas cosas, tienes que salirte del papel empoderado del ego y del éxito completamente. Aunque lo persigas a diario, no es lo único. Persigue muchas, la persona primero. Y cuando tú me enseñaste, y muchos coaches también, porque he sido más acompañada también por coaching, hago coaching y eso me enseñó a ser más grande. eh, Entendí que, pues, puta, Andrés, puedo llegar a alcanzar el nivel que ni yo misma me lo esperaba. Fuerte. ¿Sabes por qué?
porque me acuerdo aquí la oficina en el piso 25-2501, en Forum, y yo tengo esos videos por ahí, Llorando. de esa mujer que llegaba frustrada, agobiada, llorando, porque no le llamaban, porque pasaba esto, porque tal persona, porque Pepito, Juanito, Fulanito, Chuchuchito, porque el partido, porque el gol, porque... Y mira la identidad que estoy viendo el día de hoy, 1 o 2 años después. Mira la versión que está hoy dándome lecciones con respecto al poder de la presencia, la simplicidad de las cosas y entender las victorias. Porque ha visto que cada instante es un bendición. Y esa es una mujer que inspira a partir de transitar y transportar todas esas emociones que un día la frustraron. Y ahora lo que veo es que Yoreli tiene un puto propósito mucho más grande que lo que ella ha vivido el día de hoy. Y es momento de que empiece a contar su historia como nunca antes. Porque a mí me ha dado como 7, 8 lecciones. Y te digo, se me estremecieron los vellitos de wow, cuando dijiste 4 cosas que las puse. Y es absurdamente acojonante. O sea que, primero que todo, recuerdo esa parte y lloré. Te honro a la distancia. Sigo esperando mi gol con el 11-11. No, es verdad, no te lo he hecho. Mi Por camisa. ahora, Sí, es verdad, no te lo he hecho. honro esa transformación tan acojonante que has tenido de que digas, pucha, mi papá está pasando eso, sin embargo entreno en total presencia porque puedo seguir caminando y ganándome la vida, haciendo lo que quiero y por lo que he luchado, sin importar lo que pase. Luego salgo y me ocupo de papá. Y luego le pido la ¿Mm? bendición, regreso y le meto gol. Cuando te acuerdas que precisamente en Miami hablábamos unos días antes, que estábamos hablando de todo el gol, lo que quiero, y pum, pasa lo de papá y mira cómo todo se ha cambiado. Entonces yo de verdad quiero agradecerte porque sé que las personas les vas a dejar lecciones muy absurdamente locas. Si las personas no han llegado hasta acá, no tienen paciencia y definitivamente perdieron algo. Sin embargo, si llegaron hasta aquí, honro también el proceso de ellos, porque dentro de nada van a ser ellos los que cuenten historias. Y Llore, para cerrar, si estas fueron las últimas palabras de Llore para la humanidad, ¿con qué quisiera que el mundo se quede de ella como su legado? Uy, fue pucha. Que no se guarden nada. Amen y vivan al límite. Porque con mi papá entendí que nunca hay un mañana, que no hay un después. Hagan las cosas al instante. Lo que tú sientes en este momento, no se lo guarden, porque la vida a veces no te da esa otra oportunidad. Y, parce, si quieren crecer en la vida, mediten todos los santos días de su vida. Eso te cambia el mundo. Mirar hacia adentro. Llore, de verdad que honro mucho tu vida. Vamos a tomarnos una foto bien buena para ahora subir y por que estamos aquí metiéndole candela. A ver. Que Dios te bendiga, mi Llore, de verdad que sí, muchas gracias. Gracias, Andrés. Llores, pasen por el espacio de Llore, agradezcanle, dejen un mensaje con lo que aprendieron de Llore y Llore, que Dios te bendiga. Voy a parar la grabación.